Hola, mi nombre es Carol Ruiz Juárez, soy alumna de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el día de hoy les voy a hablar sobre la activación de linfocitos T. Bueno, vamos a comenzar con un poco de generalidades. La activación inicial de los linfocitos T vírgenes se produce principalmente en órganos linfoides periféricos, a través de los cuales estas células circulan normalmente y donde pueden encontrar antígenos presentados por células dendríticas maduras. Los linfocitos T vírgenes que no han respondido antes a ningún antígeno circulan a través del cuerpo en un estado de reposo y adquieren capacidades funcionales solo después de activarse. Esta activación se va a producir en los órganos linfáticos especializados, donde se reúnen los linfocitos T vírgenes y las células presentadoras de antígeno. En esta imagen vamos a poder ver la activación de los linfocitos T vírgenes y efectores para el antígeno, en donde los antígenos que transportan las células dendríticas a los ganglios linfáticos los van a reconocer los linfocitos T vírgenes que están alrededor de estos ganglios. Estos linfocitos T se van a activar para diferenciarse en células efectoras que se van a poder retener en los órganos linfáticos para ayudar a los linfocitos B, o también para migrar a los lugares de infección. En lo que las células efectoras las van a activar de nuevo con los antígenos y van a realizar varias acciones como la activación del macrófago. Los linfocitos T vírgenes se mueven dentro de los órganos linfoides, interactuando transitoriamente con muchas células dendríticas y se detienen cuando reconocen el antígeno para el que se expresan receptores específicos. Los linfocitos T estarán en constante movimiento, guiados a través de la red reticular de fibroblastos. El reconocimiento del antígeno va a dar lugar a la generación de señales bioquímicas, donde se van a detener rápidamente los linfocitos T. Este proceso va a estabilizar al contacto entre los linfocitos T y las células presentadoras de antígeno, que se van a expresar en el antígeno relevante y van a permitir de esta manera iniciar un programa de activación de linfocitos T. Posteriormente habrá un reconocimiento de antígenos que inducen varias respuestas con los linfocitos T y la secreción. El reconocimiento del antígeno junto con otros estímulos activadores inducen varias respuestas en los linfocitos T. La secreción de citocinas, la proliferación y la diferenciación de las células vírgenes en linfocitos efectores y de memoria. Este proceso de activación de los linfocitos T se va a asociar a cambios de expresión de numerosas moléculas de superficie y estas van a desempeñar funciones importantes en la inducción y regulación de las respuestas. Se crean células CD4 cooperadoras y CD8 o citotóxicas efectoras y de memoria, respectivamente. Los linfocitos T efectores del linaje CD4 van a secretar citocinas y van a expresar moléculas en la superficie celular que van a poder activar a otras células inmunes. De esta manera, también los linfocitos T citotóxicos o CD8, estas células de esta línea van a matar a células infectadas y a las células tumorales que presentan antígenos asociados a la clase 1 y también van a secretar citocinas que van a activar a macrófagos y van a producir inflamación. Finalmente, las respuestas de los linfocitos T disminuyen después de que se elimina el antígeno. En esta figura vamos a poder ver las fases de la respuesta de los linfocitos T.
El reconocimiento del antígeno por los linfocitos T va a inducir la secreción de citocinas. Particularmente los va a hacer con los CD4 y su expansión clonal va a tener como resultado la proliferación celular y la diferenciación de los linfocitos T en células efectoras y en células de memoria. En la fase efectora de la respuesta, los linfocitos T efectores CD4 van a responder al antígeno produciendo citocinas que van a ejercer varias acciones como el reclutamiento y la activación de los leucocitos, así también como la activación de los linfocitos B, que tanto en los linfocitos citotóxicos CD8 van a responder matando a otras células y secretando citocinas inflamatorias. Señales para la activación del linfocito T. La proliferación de los linfocitos T y su diferenciación en células efectoras y de memoria requieren como primer paso el reconocimiento del antígeno, posteriormente la coestimulación y finalmente la presencia de citocinas. El antígeno es la primera señal necesaria para la activación de los linfocitos, lo que asegura que la respuesta inmunitaria resultante sea específica. Y la segunda señal para la activación del linfocito T se ha llamado coestimulación, siendo la primera señal, como ya he mencionado, el antígeno. La proliferación y la diferenciación de los linfocitos T vírgenes requieren señales proporcionadas por moléculas situadas en las células presentadoras de antígeno, llamadas coestimuladores, además de las señales inducidas por el antígeno. En esta imagen vamos a poder visualizar que las células presentadoras de antígenos se encuentran en reposo. Por lo tanto, expresan poco o ningún coestimulador y por ende no hay activación de linfocitos T. Llegamos entonces a que el reconocimiento del antígeno sin coestimulación puede hacer que los linfocitos T pierdan su capacidad de respuesta, es decir, que se vuelvan tolerantes. En esta imagen vamos a poder ver que hay activación de las células presentadoras de antígeno. Estas estarán activadas por microbios, que a su vez expresan coestimuladores como las moléculas B7. Las células presentadoras de antígenos son capaces de activar a los linfocitos vírgenes, que a su vez las células presentadoras de antígenos producen citocinas como la interleucina 2, la cual estimula la diferenciación de linfocitos T vírgenes en células efectoras. La familia de coestimuladores. La vía coestimuladora mejor caracterizada en la activación del linfocito T es aquella en la que interviene el receptor de superficie del linfocito T llamado CD28, que se une a las moléculas coestimuladoras B7-1 o también conocidas como CD80 y las B7-2, también conocidas como CD86, expresadas en la superficie de las células presentadoras de antígeno activadas. Las B7-1 y B7-2 son glucoproteínas integrales de membrana de cadena única con una estructura similar, cada una con 2 dominios de inmunoglobulina extracelulares. Su porción citoplásmica contiene varias tirosinas y prolinas, que participan en la unión a las proteínas adaptadoras y transmisoras de señales y en la producción de señales activadoras. La expresión de los coestimuladores B7 aumentan con los productos microbianos y durante las respuestas inmunitarias innatas
que aseguran que solo se activan los linfocitos T cuando es necesario. El CD28 es un homodímero unido por enlaces disulfuro y cada subunidad tiene un solo dominio extracelular de inmunoglobulina. Se expresa en más del 90% de los linfocitos T CD4 y en el 50% de los linfocitos T CD8 en los seres humanos. Las señales del CD28 actúan en cooperación con el reconocimiento del antígeno para promover la supervivencia, proliferación y diferenciación de los linfocitos T específicos frente al antígeno. Papel del CD40 en la activación del linfocito T. Los linfocitos T vírgenes van a ser activados por complejos de péptido MHC situados en las células presentadoras de antígeno activadas. Este reconocimiento del antígeno por los linfocitos T, junto con la coestimulación, va a inducir la expresión del ligando para el CD40 en los linfocitos T activados. Esta es otra vía de coestimulación. Entonces, el CD40L se une al CD40 situado en las células presentadoras de antígeno y pueden estimular la expresión de más moléculas B7 y la secreción de citocinas que activan los linfocitos T. Así, el CD40L situados en los linfocitos T hace a las células presentadoras de antígeno más capaces de promover y amplificar la activación del linfocito T. Bloqueo terapéutico de los coestimuladores. Basándose en el reconocimiento de las vías coestimuladoras, se ha obtenido sustancias terapéuticas para controlar las respuestas inmunitarias lesivas. La CTLA4 inmunoglobulina, una proteína de fusión que consta del dominio extracelular del CTLA4 y la porción FC de la inmunoglobulina G humana, se une a B7-1 y B7-2 y bloquea la interacción entre B7 y CD28. La razón del uso del dominio extracelular del CTLA4 en lugar del CD28 para bloquear las moléculas B7 es que el CTLA4 tiene mayor afinidad para B7 que CD28. Entonces, la unión de la porción FC de la inmunoglobulina G aumenta la semivida en vivo de la proteína. La CTLA4 de la inmunoglobulina es un tratamiento aprobado para la artritis reumatoide, el rechazo al trasplante, psoriasis y enfermedad de Crohn. Los anticuerpos que bloquean los receptores inhibidores CTLA4 y PD1 están aprobados de igual forma para la inmunoterapia de los tumores. Actúan evitando que CTLA4 o PD1 se unan a sus ligandos. Respuestas funcionales de linfocitos T. Las primeras respuestas de los linfocitos T abarcan cambios en la expresión de varias moléculas de superficie, incluyendo receptores de citocinas, así como la secreción de citocinas. A estas le sigue la proliferación por las citocinas secretadas y después la diferenciación de las células activadas en células efectoras y de memoria. Muchas de las moléculas que se expresan en los linfocitos T activados también participan en las respuestas funcionales de los linfocitos T. Una de ellas es el CD69. Después de unas horas, los linfocitos T aumentan la expresión de CD69 y esta se unirá a S1PR1, que es el receptor para la 1-fosfato de esfingosina.
la cual reduce su expresión en la superficie. Esto provocará que los linfocitos T activados se retengan en los órganos linfáticos el tiempo que sea necesario para que los linfocitos puedan recibir las señales que inicien su proliferación y diferenciación en células de memoria y efectoras. También tenemos el CD25, o conocido como la interleucina 2R-alfa. Esta capacita a los linfocitos T activados para que responda a la interleucina 2, también conocida como factor de crecimiento. También vamos a tener al ligando para CD40. Los linfocitos T CD4 expresan cantidades altas de ligando CD40. Este ligando capacita a los linfocitos T activados para medir sus funciones efectoras, que son ayudar a los macrófagos y a los linfocitos B. Y de igual forma activa las células dendríticas para que se conviertan en células presentadoras de antígenos, lo que proporciona un mecanismo de retroalimentación positiva para la amplificación de las respuestas de los linfocitos T. Y finalmente tenemos a la CTLA4. Esta se expresa en los linfocitos T a las 24 a 48 horas del reconocimiento del antígeno. Secreción de la interleucina 2 y expresión. Esta se producirá en las primeras 1 a 2 horas siguientes al reconocimiento del antígeno y de los coestimuladores. La interleucina 2 es un factor de crecimiento, supervivencia y diferenciación para los linfocitos T y desempeña una función muy importante en la regulación de las respuestas de los linfocitos T, en virtud de su papel crucial en el mantenimiento de los linfocitos T reguladores. Debido a su capacidad para apoyar la proliferación del linfocito T, la interleucina 2 se denomina originalmente factor de crecimiento del linfocito T, abreviado como TCGF. En la imagen podemos ver la regulación del receptor para la expresión de la interleucina 2. Estará dada por los linfocitos T en reposo o vírgenes y se va a expresar en el complejo interleucina 2 R beta gamma C, que muestra una afinidad moderada por la interleucina 2. La activación de los linfocitos T por el antígeno, los coestimuladores y la propia interleucina 2 lleva a la expresión de la cadena interleucina 2 R-alfa, también conocida como CD25, y de cantidades aumentadas del complejo interleucina 2 R-alfa beta gamma de afinidad alta. Funciones de la interleucina 2. Esta estimula la supervivencia, proliferación y diferenciación de los linfocitos T activados por el antígeno. Esta va a promover la supervivencia de las células al inducir la proteína antiapoptósica BCL2. Estimula el ciclo celular a través de la síntesis de cíclicas y el bloqueo de P27. De igual forma, aumenta la producción de citocinas efectoras. La interleucina 2 es necesaria para la supervivencia y función de los linfocitos T reguladores. Suprimen las respuestas inmunitarias contra antígenos propios y otros antígenos. Finalmente, también estimula la proliferación y diferenciación de los linfocitos NK y los linfocitos B.
Expansión clonal de los linfocitos T. La expansión de los clones específicos frente al antígeno, resultado de esta proliferación, convierte la pequeña reserva de linfocitos vírgenes específicos frente al antígeno en el gran número de células requeridas para eliminar al antígeno. Antes de la exposición al antígeno, la presencia de linfocitos T vírgenes específicos frente a cualquier antígeno es de 1 en 10 a la 5 o de 10 a la 6 linfocitos o quizá menos. Después de la expansión al antígeno microbiano, la cifra de los linfocitos T CD8 específicos frente a ese microbio puede aumentar hasta de 1 de cada 3 linfocitos T CD8, lo que representa una expansión mayor a 50,000 veces de linfocitos T CD8 específicos frente al antígeno, y el número de linfocitos CD4 específicos aumentan hasta 1 de cada 100 CD4. Desarrollo de los linfocitos T de memoria. Las respuestas inmunitarias mediadas por los linfocitos T frente a un antígeno dan lugar habitualmente a la generación de los linfocitos T de memoria específicos frente a ese antígeno, que pueden persistir durante años e incluso toda la vida. El desarrollo de estos linfocitos de memoria en respuesta al antígeno y a la coestimulación. Estos linfocitos T vírgenes se van a diferenciar en células efectoras y de memoria según el modelo lineal de diferenciación del linfocito T de memoria. La mayoría de las células efectoras mueren y algunas supervivientes evolucionan a una población memoria según el modelo de diferenciación ramificada. Las células efectoras y memoria son destinos alternativos de los linfocitos T activados. Finalmente tenemos las propiedades de los linfocitos T de memoria. Estos van a tener la capacidad de sobrevivir en un estado quiescente después de que se ha eliminado el antígeno y de montar respuestas mayores y potenciadas a los antígenos que los linfocitos vírgenes. Expresan cantidades de proteínas antiapoptósicas que pueden ser responsables de su prolongada supervivencia. Responden con mayor rapidez a la estimulación antigénica que los linfocitos vírgenes específicos frente al mismo antígeno. El número de linfocitos T de memoria específicos frente a cualquier antígeno es mayor que el número de células vírgenes específicas frente al mismo antígeno. Estos son capaces de migrar a los tejidos periféricos y de responder a los antígenos en esos lugares. Las células memoria van a exhibir una proliferación lenta y su capacidad para autorrenovarse puede contribuir a la vida larga de este grupo de células. El mantenimiento de las células memoria depende de citocinas, pero no requiere el reconocimiento de antígenos. Y para finalizar, tenemos el declive de las respuestas de los linfocitos T. La eliminación del antígeno lleva a la contracción de la respuesta del linfocito T, y esta declinación es responsable del mantenimiento de la homeostasis en el sistema inmunitario. Las respuestas del linfocito T disminuye después de la eliminación del antígeno, con lo que devuelve al sistema al reposo. La disminución se debe en gran medida a que se eliminan las señales para la activación continua del linfocito. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.